la iglesia está ahí, presentación, se está hablando, gracias a Dios, sobre el sermón del monte. Como hemos escuchado y hemos leído, el sermón del monte abarca varios capítulos. Empieza en el capítulo 5 y capítulo 5:1, y en el capítulo 8:1 dice cuando descendió del monte, o sea, ahí ya se termina el sermón. Entonces nosotros nos damos cuenta que estas enseñanzas se componen de parábolas, él da unos mandamientos, también él da unos consejos, y esta noche pues vamos a tomar de lo que hay allí. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, del 1 al 6. Porque como sabemos, el Señor está diciendo aquí, esos son unos mandamientos y como decía el pastor el domingo, son dirigidos a los discípulos, ¿cierto? Pero sabemos que Él venía sanando a los enfermos, Él venía liberando a las personas que estaban endemoniadas, y Él estaba en un lugar donde había mucha gente, pero el propósito era a los discípulos, ¿cierto? Bueno, vamos a leer Mateo 7:1. Dice: antes pues, Señor, te damos gracias por amarnos tanto, te damos gracias, Señor, por la felicidad de podernos acercar a ti, Señor. Realmente es una dicha, Padre, es una felicidad. La Biblia, hermoso Rey soberano, que tu misericordia tuviste a bien que pudiésemos saber que el Verbo se hizo carne y está con nosotros, nos hace felices, nos cambia la vida, nos llena de esperanza, Señor, nos trae paz. Y es por tu buena voluntad que quieres que nosotros tengamos estos bienes tan maravillosos. Por eso es a ti la gloria, Señor. Esta noche te pedimos que nos ayudes a recibir de ti este manjar tan exquisito, Señor. A ti es la gloria. También te pedimos que saques de este lugar, de nuestra mente y nuestro corazón, toda influencia de las tinieblas, pues escrito está que la luz alumbra y la tiniebla se va. Esta es nuestra noche, Señor. Esta es la noche que tenemos, este es nuestro tiempo para recibir de ti. Y si tú lo permites, Señor, también para darte la gloria y agradecerte por habernos, Señor bendito, sacado de la tiniebla a la luz admirable. Gloria a Dios. Amén y amén. Dice aquí, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os serás medido, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Démoslo ahí. Entonces el Señor, aquí es muy importante porque el significado de la palabra viga es madera larga y gruesa que sirve para formar techos. Y el significado de la palabra paja dice arista pequeña y delgada de una hierba. Entonces miremos esto, hermanos, tan importante, y el cariño con que Dios nos habla y que Él pretende que caigamos en cuenta. Porque cuando Él nos está diciendo la viga, es que la viga es como dice el significado, es una madera larga y gruesa, pero esa viga es la que Dios mira sobre nosotros o en nosotros cuando vemos la paja del otro, porque esa paja, esa crítica, ese juzgar que yo estoy haciendo al otro, para Dios eso es una paja, pero cuando yo estoy juzgando al otro, para Dios eso es una viga. ¿Por qué, hermanos? Porque estas enseñanzas las estaban mandando, o las está dando el Señor a los discípulos, a los que saben. Por eso nosotros tenemos que tener presente que cada vez que nosotros vamos a juzgar sobre nosotros, caen vigas ante los ojos del Señor. Yo en mi pobreza de humana le veo el defecto, pero ante los ojos de Dios eso es una paja. Pero usted, que es discípula mía, usted que tiene el Espíritu de Dios, al juzgar le veo una viga. Y eso es algo
el juzgar es algo que es algo propio del humano, porque los humanos somos imperfectos, tenemos defectos, y realmente a nosotros lo único que nos ha diferenciado de toda la gente cuando nosotros decimos que la gente es muy rebelde, entonces ahí es donde usted y yo debemos considerar, yo también soy rebelde, porque es que yo también soy gente, porque en el contexto latino, en este contexto, se tiende a exagerar, eso es lo peor, eso es horrible, esa mujer es mentirosa y todo eso son, la exageración es un tipo de mentira que ofende a Dios. Y si nosotros damos cuenta, a veces terminamos maldiciendo. Es que realmente a nosotros nos encanta meternos en problemas. Entonces uno le pregunta, ¿a usted le gusta meterse en problemas? No, entonces ¿por qué lo dice? Porque él está diciendo, cuando yo digo, es que a nosotros nos encanta que nos hablen de eso y ponemos cuidado. Entonces, considérese primero usted y me considero primero yo. Si realmente será que todos somos rebeldes, o será que todos, porque es muy fácil generalizar, pero tenemos que aprender o recordar o saber que es muy agresivo generalizar. Cuando yo generalizo, yo estoy agrediendo al otro, porque es que yo realmente no sé si él ama el dinero, yo realmente no sé si él es mentiroso. Entonces yo no puedo poner a decir, es que todos allá son horribles. Y son asuntos que, por lo que decía, nuestro contexto de pronto cultural se tiende a la exageración. Y eso es algo que es juzgar. Y debemos tener presente ante la mirada del Señor. Cuando nosotros juzgamos, nosotros estamos echando vigas. Recordemos que el profeta Isaías dice, el muro. Hoy en día, pues, los muros no se hacen de madera, pero en un tiempo que era madera. Y que realmente a veces esos muros de impiedad entre el Señor y nosotros son también por nuestra manera de hablar, por juzgar al otro. Debemos tener presente que la gracia, que si hoy nosotros estamos aquí con la Biblia abierta, es por la gracia. Que si mi pareja no es una mujer, es por la gracia. Que si yo no estoy tomando unos guaritos allí celebrando, es por la gracia. Y que yo no puedo pensar, no es que ellos ahorita mire cómo son aquellos, y esto es lo que hacen, no, que pensar es que eso no se puede hacer. Porque Él nos está diciendo, mire pues su vida, antes de no decir, eso allá es un infierno, yo para qué voy si allá la gente no quiere, o yo por qué le doy eso si eso lo botan, cosas así, es algo que Él dice, no lo podemos hacer, porque de ahí mismo pasemos al 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De ahí pasemos a 1 Corintios 8:2. Porque mire lo que el Señor Jesús está diciendo, esto es como una enseñanza, pues aquí en esta Biblia dice, nunca los conocí. Porque no le dice, ustedes no los conozco, pero si echamos fuera demonios, si hablábamos lenguas, porque pues cierto, esa era el argumento que estas personas tenían para que Dios los conociera, el don. Lo vuelvo a repetir. 1 Corintios 8, 2. Porque miren, hermanos, que el argumento que estos hombres están declarándole al Señor Jesús es que ellos tenían dones, pero lo que Dios busca es fruto, ¿cierto? Echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, pero aquí en 1 Corintios miren lo que dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El que ama a Dios lo conoce. Entonces miremos cómo Él nos está diciendo. Y por una parte está diciendo, no los conocen, a pesar de que ellos tenían las señales de los que creen, ¿cierto? En
para los que creen, estas señales los alcanzarán. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero esas señales no es lo que Dios busca, porque esas señales las dio Él. Él está buscando es el fruto, ¿cierto? Y Él aquí nos está diciendo, si usted quiere saber algo, la verdad usted no sabe nada, pero el que me ama a mí es conocido por Dios, ¿cierto? El que ama a Dios es conocido. Y de ahí vamos a pasar a Primera de Corintios 13, 4 en adelante. Primera de Corintios 13, que pues sabemos que es la preeminencia del amor. Verso 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque Él está diciendo, en la palabra dice, que si nosotros no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amarlo a Él que no lo vemos, cierto? Y que realmente el amor de Dios se manifiesta en el otro. Y eso es algo que es inevitable, hermanos, que amemos a la gente. Y que el amor que yo tengo a Dios, porque, hermanos, a nosotros se nos presenta la gracia mayor de todas las cosas, es conocer al Santo. Conocer al Santo. Porque si nosotros estamos buscando a Dios, no es porque Él nos da, sino porque Él es. Porque Él es el amor, porque Él es la vida, porque Él es el camino, Él es la perfección. Se nos ha permitido que nosotros, los mortales, los pecadores, conozcan lo que es la perfección, conozcamos lo que es la misericordia, que nosotros conozcamos lo que es el camino, la verdad, la esperanza, la paciencia. Esa es la verdadera esencia, que nos permite conocer a Cristo. Si yo estoy en el camino del Señor, que realmente es lo que yo más anhelo, como Él dice, que me conozcan. Recordemos que unos hombres le dijeron, bueno, ¿y cuáles son las obras que tenemos que hacer? Y Él dijo, que me conozcan. Esa es una obra, la obra que nosotros tenemos que hacer es conocer a Jesús. Y por eso tenemos que vivir. Nosotros tenemos que vivir para conocer a Jesús, porque Él ya por promesa ofrece todo lo que yo necesito. Pero Él a nosotros nos demanda que tenemos que amar, porque Él está diciendo que el amor es, y nos lo describe, pero estas descripciones son las que yo tengo que tener para con el otro. Son los asuntos que yo tengo que producir para que realmente pueda recibir esa bendición que dice el Padre: venid a mí, hijitos de vuestro Padre, porque es que yo tuve hambre, me diste de comer, es que yo estuve desnudo, me vestiste. Mire que a ellos, ¿cómo les dicen? ¿A quién le dice hijitos de su Padre? Al compasivo con el otro, no al que echaba fuera los demonios, al compasivo, hermanos. Esa es la tarea principal de nosotros, porque Jesús vino a nuestra vida, era precisamente para que nosotros lo amáramos a Él, amáramos al prójimo y nos amáramos a nosotros mismos. Miren, hermanos, si nosotros nos amáramos a nosotros mismos, nosotros realmente no hablaríamos de nadie mal, porque Él está diciendo aquí. Entonces yo tengo que tener presente nuevamente Corintios. Vamos a Corintios 13. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo tengo que ser paciente, tengo que creer, tengo que soportar, porque es que realmente cuando nosotros conocemos al Señor, que Él de la piedra, de la peña saca agua, que del cajón del mortuorio saca al ser vivo, que no tiene que inventar mucho Pedro para sacar una moneda para pagar el impuesto. Cuando yo conozco ese poder, yo ¿por qué tengo que desilusionarme ante la realidad que me rodea? ¿Con qué derecho puedo desconfiar de esa grandeza del Señor? ¿Por qué? Porque si es que no nos sacó a nosotros de la tiniebla, es que si Él, esa es una aliciente que Dios me da. Si yo te saqué a vos de la tiniebla, o como el Señor no sabe, si te saqué de la tiniebla, lo puedo hacer con Mario, con Liliana,
María Andrés, Alejandra, Connie, Yolanda, Raúl, Miguel, por todos los que le pido. Porque yo tengo que dudar de aquel que a mí me sacó de la tierra y que hoy día soy testimonio de que sí, Señor, hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Porque ese es el amor principalmente a Dios. Lo tengo que respetar. ¿Cómo me voy a poner yo a hablar del otro? ¿Cómo me voy a poner yo en ansiedades? ¿O cómo me voy a poner yo en desconfianza si él murió por mí en la cruz? Eso es una falta de respeto, ¿cierto? Porque entonces el Señor, que ya no te he mostrado tanto, y más sin embargo te comportas en la carne. Por eso el Señor dice, esas cosas por las que se preocupan las personas son los gentiles, los que todavía no tienen Padre, los que todavía no tienen Dios, los que todavía no tienen Señor. Por eso se portan como se portan, porque todavía no tienen Padre. Entonces uno ve las personas en afanes, en ansiedades, en angustias, en tristezas, en incredulidades, pues porque no tienen Padre. Entonces yo con qué derecho voy a decir, es que esa gente, o es que las personas hablando como si nosotros no hubiéramos recibido la gracia. El apóstol Pablo dice, ¿qué tienes que no se te haya sido dado? Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar y considerar. ¿Qué tengo yo que no se me haya sido dado? Si nosotros sabemos, el apóstol se lo dice. Perdón, en el libro, cuando Dios manda a Moisés, le dice que quién insulta el mundo, quién da, quién quita. Es Dios. Él a nosotros nos permite la vida que tenemos. Si nosotros sabemos que en este mundo, nosotros sabemos, el mundo está pasando por situaciones tan difíciles, porque nosotros nos podemos bañar, comer, hay gente que no se baña todos los días, son millones. Hay gente que vive para consumir, hay gente que vive en una casa donde no le habla a nadie, hay gente que no tiene plata, que no tiene comida, que está esperando quién le da, que le tiene que poner zapatos apretados, que le toca caminar largos kilómetros, que tiene que llorar solo porque no hay quien le escuche. Y que realmente, hermanos, a nosotros el Señor nos ha dado estos regalos y estas maravillas es para servir al otro, por lo que Él nos está diciendo. Vengan aquí, los vamos a leer. Mateo 25:40, alguien que lo lea, por favor. Les reirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, el más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y mire, muy gracias hermana Eva, mire lo que él está diciendo, hermanos, porque es que él dice, es que ustedes son mis hermanos del género humano, que ya nosotros nos han enseñado, de los humanos, él es el primero que ha resucitado y que está en el reino, ¿cierto? Y que está intercediendo por los hermanos que dejó acá, porque él nos mira como hermanos, pero a veces uno a veces no mira que el hermano mayor, porque mire lo que él está diciendo, uno de mis hermanos pequeños, que esos somos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos hermanos del Señor Jesús. Y que él dice, él entendiendo, sabiendo quién es él en su grandeza y en su reino, dice, a mí no me da pena decirlo. Porque nosotros, hermanos, si nosotros conociéramos el cielo, pudiéramos ver el resplandor de su reino, de su gloria, nosotros de pronto nos avergonzaríamos. Dios mío, él es mi hermano, él fue el que murió por mí en la cruz. Caeríamos de rodillas, como todos aquellos a los que se le ha presentado el Señor Jesús. Caen rostro en tierra, no pueden estar de pie. Por su belleza, por su grandeza, por su soberanía, por su señorío, ¿cierto? Y él está diciendo a mis pequeños, a un hermano, y que ahí es donde usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que considerar que el otro puede ser un hermano, y que ahí es donde el Señor nos está mirando, porque es que el Señor a nosotros nos ha enriquecido, que lo creamos o no, eso no es ya responsabilidad del Señor. Él nos ha enriquecido para enriquecer, porque así dice la Escritura, enriquecidos para enriquecer. Pero si mientras que yo estoy pensando que eso es un intento fallido, que es una batalla perdida, realmente tenemos que considerar cuánta fe tenemos en la obra del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo, miremos lo que dice también en Mateo 5:7,
Porque es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios es el Dios de todos. Dice la Escritura, Él es Dios de todos, mayormente de los que creen, y que siempre yo tengo que respetar. Que no podemos estar maldiciéndonos a nosotros mismos. Ay, no, es que yo como soy de horrible y de perezosa, no, es que de verdad, yo sí sé que yo soy muy descarada, pero bueno, yo soy nada y siempre estoy bueno conmigo. Eso no debe ser la manera de expresarse de una persona que tiene el libro eterno, porque Él está diciendo que la prudencia sea quien te guarde. La prudencia lo tiene que cuidar a uno, no porque tiene prudencia, porque lee la palabra. Que no nos ha dicho en el libro de Santiago que hablemos como si fuésemos a ser juzgados por lo que acabamos de hablar. Entonces, imagínate si tuviéramos acá un escriba, que nos encontráramos con unas amigas y ven, estamos tomando un tintico, y el escriba, como se hacía en la antigüedad, tomé nota de la ya de juicio, a ver, ¿usted qué digo? Y empieza a valer y dice, Dios mío, qué imprudencia está bien. Antes es que tú eres muy misericordioso, porque a veces uno se reúne y se pone a hablar un montón de cosas que realmente no sirven para nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar, hermanos, porque eso es que yo tengo que tener fe que aquí, como dice Salmo, a tu diestra. También dice la Escritura, Él está dentro de nosotros, en medio de nosotros y sobre nosotros. Todo eso es que uno, por ejemplo, por la noche, Dios mío, ¿cómo me porté hoy? Que uno diga, bueno, yo pienso, Señor, pues lo que estaba en mi corazón, mi intención, pero Señor, yo consideré lo que hablé. Porque de todas maneras, nosotros no podemos estar siempre hablando mal de nosotros, porque recordemos que el rey David también decía que, porque es que yo actúo en integridad, Señor, porque tú me cuidaste. Él no le dejaba todo a Dios, es que Dios me va a dar, es que Dios me va a hacer. No, el rey David también se portaba bien, se esforzaba. Por eso él dice, retuve mi pie de hacer el mal, contuve mi lengua de hablar delante de los soberbios, ¿cierto? Miren que era él, era la obra del rey David, no era solamente la obra de Dios, y que uno también puede decir, Señor, también hoy ande en integridad. Así sería maravilloso por la noche, Señor, como iba a decir una cosa de alguien, pero me acordé de la vida. Yo no quiero vidas en plenitud, Señor, porque yo te necesito, yo te amo, yo vivo admirada de tu generosidad, yo vivo gozosa de tu poder, de tu hermosura, de tu belleza, de tu paciencia, y que ese tiene que ser la vida de nosotros, porque el sermón del monte, Él a nosotros nos está diciendo, mire lo que dice acá, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, porque nosotros, como sabemos, el sermón empieza con las bienaventuranzas, porque Él empieza a las bienaventuranzas. Los bienaventuranzas son como bienes, la palabra bienaventuranza tiene muchos significados, que es afortunado, o que es feliz, que es dichoso, pero y Él está diciendo que es dichoso, ¿ok? Pero lo que sigue son cosas que son frutos. Mire que si nos leemos las bienaventuranzas, ¿quién es bienaventurado? El que da fruto de mansedumbre, de misericordia, el que se limpia el corazón, el que llora porque sabe que necesita, el que es pobre de espíritu, o sea, todo a lo que él acuña la palabra misericordia es al fruto, es lo que nosotros producimos. Y él está diciendo misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y de ahí miremos lo que dice Santiago 2:13. Porque de todas maneras, hermanos, nosotros en el libro de Jeremías, él dice que él obra en juicio, justicia y misericordia. Pero mire lo que dice aquí Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si yo no hago misericordia, porque este tiempo que a mí me ha dado Dios en la vida, porque nosotros somos y estamos es por el tiempo, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina ya, hasta aquí su tiempo, porque Él dice, en mis manos está tu tiempo. Y si el Señor dispone, bueno, el tiempo para esta persona son tantos días, son tantos años, como Él lo disponga. Y nosotros el tiempo que tenemos, hermanos, es para esto.
porque nosotros nos estamos encaminando a un rendir cuentas, ¿cierto? Eso es algo que nosotros tenemos que tener cada día, nos estamos acercando a ese glorioso día de estar delante del Señor con la Biblia abierta, porque Él lo dijo: yo no vine a juzgar, ustedes tienen que los juzgue la palabra. La palabra es la que los va a juzgar. Y Él está diciendo: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, ¿de dónde empieza esa misericordia? De reconocer mis miserias, de reconocer mi pobreza, mi desnudez, mi maldición, y que Él me la quitó. Porque es que lo que le dice en Apocalipsis, pobre, desnudo, desventurado, eso éramos nosotros. Eso éramos. La luz alumbró en nosotros y las tinieblas se fueron. Entonces, desde ahí parte esto. Es que eso fue lo que a mí me pasó. Es que a mí se me presentó Dios, a mí se me presentó Jesús, a nosotros se nos presentó Jesús y nos iluminó y caímos en cuenta. Es horrible decir mentiras, es terrible robar, es dañino codiciar. Eso es lo que nos sucedió, nos abrieron, vino la luz. Señor, perdón, qué terrible lo que tú estabas haciendo. ¿Por qué? Porque es que tú eres maravilloso y mi mal te hacía daño, era enemiga tuya, no podía. O sea, uno ya llega un momento que maravilloso que uno de corazón diga: no consigo estar sin ti, no porque me vas a dar, porque eso es lo que se necesita. Miren, hermanos, una vez yo escuché algo que me impresionó mucho y una mujer decía que Dios le dijo: seguirías haciendo lo que haces aunque te diga que no vas a ser salvo, seguirías viviendo como vives, esforzándote, orando, aunque yo no te doy la salvación. Entonces ahí es donde uno tiene que, hombre, yo lo que estoy haciendo es encaminándome a Jesús. Mi tesoro es Jesús, mi motivo es Jesús, mi dicha es Jesús, porque Él es el perfecto. Aquí no hay perfección, es Él. Y la dicha divina es que nos están dejando conocer la perfección, y la perfección es divina, y nos están invitando a la perfección. Pero misericordia quiere, no sacrificio. El otro. Por eso, hermanos, nosotros debemos orar, como ya se nos ha enseñado, rogar: necesito amar, necesito sentinela en esta boca, porque yo no me puedo poner a juzgar. Es que ustedes van allá a sacar la lengua, bueno, como cosas que uno escucha a veces, y a uno mismo, hermanos, en la fe, que hablan de una manera que uno piensa: Dios mío, ¿por qué hablará así? ¿Por qué se expresará así? ¿No le da temor que Dios está escuchando? A veces se escuchan personas que son cristianas, que llevan muchos años, hablar muy mal de otros. Eso no se puede hacer. Recordemos lo que Él dice: vigas. Te estoy mirando la viga. Y ante Él, porque Él fue el que enseñó la parábola, ante Él, del que nosotros le estamos hablando, Él le está mirando la paja. Pero a nosotros que estamos hablando, nos está mirando la viga. Y miremos la parte que sigue, porque eso es lo que es tan maravilloso que dice: pero juicios y misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Tiene que haber punto y coma, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque hay cosas, hermanos, que se merecen el juicio. La justicia del Señor es a cada cual le doy conforme obra, ¿cierto? Pero Él está diciendo que la misericordia que Él tiene muchas veces va más allá de lo que la obra que se hizo merecía un castigo, pero por misericordia no castigo. Y que por eso nosotros no podemos juzgar, porque Él está diciendo: si yo quiero, tengo misericordia. No es que todo lo negativo que exista en nuestra mente, en lo que veamos de las personas, eso a nosotros, hermanos, sinceramente, si no vamos a orar, eso hay que dejarlo pasar, porque ninguno de nosotros vamos a salvar, ninguno de nosotros cambiamos como nos han enseñado por el ejemplo. Que ya uno era esto, ya no lo es. Pero hablaba de esa manera, así ya nosotros lo sabemos, hermanos. Entonces es muy importante que consideremos que el Señor Jesús porque mire lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Igual, se repite en nosotros: si usted ama, usted tiene que dar. ¿Y qué es lo que tiene que dar? Misericordia, paciencia, tolerancia, esfuerzo, prudencia, ánimo, porque
porque realmente, hermanos, la escritura misma lo dice, por la maldad que hay, el amor se ha enfriado y a uno ya no puede ser como se hace a unos tiempos, ayudaba a la gente, al que pedía tal, pero ya nos damos cuenta que piden para el vicio. Entonces las cosas han cambiado, pero la parte espiritual no. Ya yo no le puedo decir a una venga que es en mi casa, si yo personalmente tuve una experiencia muy desagradable con alguien que le ofrecí mi casa para que venía de otra ciudad para una feria aquí en Medellín y se comportó muy mal. Entonces yo le decía a mi hermana Alejandra, con esa acción yo creo que yo a nadie voy a volver a invitar a mi casa. Y eso es lo que sucede, por las obras de otros uno ya se brinda, no, yo no lo voy a hacer ya, porque la gente está muy mala y eso es verdad. Pero mire que lo que él me está demandando para que nos digan, vengan amigos de su padre, es vigente. Es vigente, hermanos. Nosotros tenemos que volver otra vez a Corintios, escribir. Pues vamos a la primera de Corintios, capítulo 13, escribámoslo. Mire, hermanos, este ejercicio es supremamente útil. Cuaderno con lápiz y transcriba, aunque haga una plana seguida, continua de todo lo que es la preeminencia de amor. Repita, porque realmente eso es un modelo de aprendizaje que es real. Por eso cuando la gente está repitiendo algo negativo lo termina haciendo o termina pasando. Lo mismo pasa con la palabra. Apropiémonos de eso, esta es nuestra responsabilidad. Yo tengo que ser benigna, yo no tengo que tener ideas que nosotros tenemos a Jesús. Y en el concepto de Jesús tenemos es la perfección. Amén. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Y Señor, queremos en esta noche